Hola, hola. Sí. En esta ocasión les traigo un suculento bocadillo de historia. Espero les guste. El tema de hoy trataré de una área olvidada históricamente. Voy a hablar de la historia de Mesopotamia. Voy a hablar del primer emperador de nombre Sargón de Akkad. Sí. Su, su vida está envuelto en misterios, ¿sí? Ya que algunos historiadores no se ponen de acuerdo, pero más o menos lo más leído que existe de él es la siguiente, ¿sí? Dice que él es hijo de una sacerdotisa del templo de la diosa Istar en esa región, ¿sí? En esa región de Mesopotamia, ¿sí? Entonces, pero como ella era sacerdotisa, no podía legalmente o no se veía bien, ¿sí? Que ella reconociera a ese niño como madre verdadera. Entonces, por tal razón, lo escondió, ¿sí? Dice mismo Sargón que su madre lo tuvo en un rincón muy apartado, dice, solita. Ya se pueden imaginar el sufrimiento de la señora para dar a luz a su hijo, solita, sin el apoyo de nadie. Y en esas condiciones nació Sargón de Akkad. Sí, sí. Entonces, dice que su padre, algunos historiadores dicen que su padre fue un nómada. Otros dicen que no se sabe el padre. O sea, el objetivo es que su vida de él naciera en un misterio, pues, como la vida de Rama, de Krishna, de Romo y Remo, de Edipo el Rey, todos de Sansón, todos ellos, supuestamente su nacimiento es mítico, pues, envuelto en un conjunto de secretos, podríamos decirle, ¿sí? Entonces, igual nació él. Dice que cuando su madre lo tuvo, ella, lo, ella hizo un canasto, dice, de juncos y lo selló con betún. Lo arrojó, lo acomodó en el canasto y lo arrojó al río Éufrates. Similar a la historia de Moisés. Sí, también exactamente la misma historia de Moisés. Nada más que la historia de Moisés fue 1000 años después de Sargón. La historia de Sargón nos estamos remontando al año 2234 y murió en el año 2279 antes de Cristo. ¿Sí? La historia de Moisés sucedió entre el año 1500 al año 800, también antes de Cristo. Pero si hacemos una suma aritmética, en ese lapso de tiempo hay más o menos como 1000 años. Por eso algunos historiadores dicen que la Biblia tomó de esa biografía de Sargón de Akkad y lo implantó en la biografía de Moisés, ¿sí? Porque datos históricos en algún registro del éxodo de Moisés no existe. Nada más existe la versión que está en la Biblia. Pero si queremos darle un análisis a fondo a la Biblia, no lo podemos tomar como una reseña verdadera, porque la Biblia se hizo, ¿sí? Se hizo en versiones que se iban pasando de familia a familia, familia a familia, porque en aquella época no existía el papel para escribir, ¿sí? Entonces por eso se duda de lo que la Biblia a veces dice, ¿sí? Pero seguimos con la historia. Dice que su mamá lo pone en el cesto, ¿sí?
lo sella con betún y lo arroja al río Éufrates. El río Éufrates se lo lleva y ahí abajo lo rescata un jardinero que se llamaba Quis. Sí. Entonces lo rescató, lo llevó a su casa y él lo creció como su propio hijo. Sí. Pero este señor venía con la estrella, lo protegía la diosa Istar de los acadios, que es la misma a la diosa Inanna de los sumerios, que es la misma diosa Afrodita de los griegos, que viene siendo la misma diosa Virgen María de la contemporánea, ¿sí? Entonces ella lo protegía. Creció el muchacho, creció varonil, bien crecido, bien presentable, ¿sí? De tal manera que ya cuando tenía 18 años, ¿sí? Entró a las reservas del rey Ursubaba, a la cual trabajaba su papá, ¿sí? Entonces llegó a ser grande. Entonces era diestro, era muy inteligente. Entonces el rey observó esos atributos y lo nombró copero, ¿sí? En aquella época el puesto de copero no era un puesto sencillo, era un puesto de mucha responsabilidad. Incluso era el puesto, se podía llamar el segundo puesto del rey, ya que él vigilaba su comida, vigilaba sus bebidas, vigilaba sus medicinas, vigilaba sus dormitorios. Prácticamente el rey dependía de él, sí, pero de repente el rey empezó a soñar algunos sueños, sí. El rey veía que Sargón estaba en un río de sangre y de ahí surgía él, y dice que le daba la mano la diosa Inanna o Istar y lo salvaba del río. Esos sueños eran constantes en el rey Ursubaba. Entonces él empezó a dudar, empezó a desconfiar de Sargón. Entonces dice, ¿será algún elegido que viene a derrocarme? Y empezó a idear un plan para deshacerse de él. Dice que en una ocasión le mandó al herrero un disco de cobre. Llévaselo esto al herrero, él ya sabe qué hacer, dice. ¿Y cuál era el truco? Que cuando Sargón llegara, el herrero lo arrojara al horno de fundición, ¿sí? Pero no sucedió eso, ¿sí? Posteriormente, y dio otra forma al rey, y agarró, hizo una carta, y se lo mandó, le dijo a Sargón, mira, llévale esta carta al rey de Uruk, Lugalsajesi, llévaselo, dice. Y sí, dice, se lo llevó al rey, pero en la carta decía, mata al que lleva mata al portador de esta carta, ¿sí? Pero ya el desenlace de eso ya no se sabe, porque la orilla, la esquina de la tablilla sumeria se rompió. Entonces no se sabe el desenlace de ese evento. Solo se sabe que posteriormente siguió Sargón vivo. Entonces se piensa que se salvó. Pues se salvó, lógico que se salvó, ¿sí? Entonces el rey Ursubaba muere. A medida que muere el rey Ursubaba, inmediatamente subió Sargón, tomó el puesto. Sí, claro, toda la gente estaba de acuerdo porque él se llevaba bien con toda la gente, era justo, era amable, era educado, sí, entonces todo el mundo lo quería. Por eso, cuando él subió, nadie le echó bronca, sí. Se hizo rey, él fue el que empezó a organizar todo el sistema social, el sistema, todo. Fue el que formó el primer imperio. A raíz de ahí, todos los imperios copiaron toda su política, todo lo que él hizo. Sí, entonces, pero tenía el enemigo enfrente, que era el rey sumerio.
Lugal-Sahese, él era el rey de Uruk. Tuvieron varias batallas entre ellos, pero llegó el momento en que Sargón retó a Lugal-Sahese en un encuentro personal, en una lucha personal, y el rey de Uruk aceptó. Pelearon, pero como Sargón era joven, era diestro, ágil, venció al rey Lugal-Sahese, de tal manera que lo amarró, le puso un collar como perro y lo anduvo paseando como perro alrededor del palacio del rey Enlil. El rey Enlil era el dios de las tormentas. Si ustedes ven ese pasaje, es igualito al pasaje de la Ilíada y la Odisea, donde Aquiles derrota a Héctor, ¿sí? Y lo amarró Aquiles a Héctor de atrás de su carruaje y lo anduvo arrastrando alrededor del trono del padre de Príamo, el papá de Héctor. También Aquiles era mitad humano y mitad Dios, y Héctor era puro humano. Había una gran diferencia, ¿sí? Entonces, el mismo pasaje pasa ahí donde Sargón vence a Lugal-Sahese y le pone el collar, lo amarra y lo empieza a pasear alrededor, a denigrarlo, pues. A raíz de ahí, él empieza su expansión. O sea que se expande desde el Golfo Pérsico y siguió, llegó hasta parte norte de Turquía, antes se llamaba Anatolia, y luego siguió, llegó hasta los montes Tauros, toda esa franja, ¿sí? Invadió y pertenecía al imperio acadio, el primer imperio en la historia, ¿sí? Dice que su ejército lo componían 5,000 soldados, y en aquella época esos 5,000 soldados era un montón de gente, ¿sí? Un montón de gente para sostenerlo, para darle alimentación, él recibía tributos, ¿sí? De toda la población, pero no le alcanzaba para mantener esa gran cantidad de gente. ¿Qué hacía entonces? En todas las épocas que toda la población levantaban sus cosechas, ¿sí? Él llegaba y los invadía y les robaba todos sus productos para poder así sobrevivir con su ejército. Si hacemos un estudio de todos los imperios, exactamente lo mismo hacen. Mire ahorita lo que están haciendo. Mire, el imperio babilonio nació, creció, se expandió y ¡pum!, decayó. Exactamente. El imperio asirio nació, creció, se expandió y viene su declive, ¿sí? El imperio romano, ¿sí? Nació, creció, se amplió y viene su declive, ¿sí? El imperio romano, el imperio de Occidente, el actual, nació en el 746, más o menos nació, ¿sí? Se expandió. Y mira, ahorita ya está en declive. Ahorita ya viene cayendo, ya está cayendo ese imperio. ¿Y qué hace para sostenerse? Lo mismo que hacía Sargón, robándole sus productos, robándole su petróleo, robándole sus minerales, robándole sus tierras raras, robándole todo a los pueblecitos, a Venezuela, a Perú, a Argentina, a Brasil no tanto, pero a Uruguay, lo mismo, ¿sí? Entonces, esa fue la historia de Sargón. Prácticamente él, su reinado duró 46 años. Cuando él murió, lo sustituyó su hijo Remush. Él también, y al morir
Remuish lo sustituyó su hijo Manitusú. Son nombres mesopotámicos que son muy difíciles de acadios, son acadios, difíciles de pronunciar. O sea que su reinado de Sargón de Akkad duró 140 años. ¿Sí? Entonces, por este momento, pues el tema se termina. Le hice un pequeño homenaje de historia a esos grandes maestros, pero este señor se considera el rey de reyes, el gobierno de gobiernos, ¿sí? Un Alejandro Magno también, ¿sí? Este señor es uno de el primer emperador. Fue el primero que organizó un imperio, ¿sí? Sargón de Akkad, ¿sí? Si quieren alguna biografía, aquí está en su libro de Kubil de Peter. Se llama el libro, ¿sí? Ahí describe toda la historia, sus hazañas, sus andanzas de este rey mesopotámico. Espero les haya gustado el tema, que pues el objetivo es de recordar un poco la historia. Por este momento pues doy por terminado el tema y nos veremos en un siguiente video. Bye bye.